David Copperfield pretende hacer desaparecer la Luna en febrero de 2024. Espero que solo durante un ratito. Y yo, que tengo la cabeza en la Luna, no dejo de divagar sobre este asunto. Hoy te voy a hablar de la noticia por excelencia de la magia actual y darte un poco mi perspectiva de las divagaciones a las que me aventuro a través de ella. Pero antes tienes que saber que este vídeo se hace desde el canal de Magia Studio, que es nuestra tienda de magia que está en la calle San Mateo 19. También tenemos una tienda online preciosa que nos preocupamos mucho de hacer material muy bonito, cosas exclusivas, grabar instrucciones para cosas, de todo. Y además ahora estoy dándole mucha fuerza al newsletter, al boletín de publicidad, que tiene poca publicidad y sí cosas interesantes, que la publicidad también lo puede ser, pero envío jueguitos e ideas de regalo. De hecho, esta semana va con un vistacito de cartas de Aneman, con un jueguecito que es precioso. Debajo de este vídeo, en el primer comentario destacado, verás el enlace para que te puedas apuntar al newsletter en el momentini. Y además hay unos juegos de regalo que están ahí acumulados, no, que merecen mucho la pena. Y también tenemos los Secret Files, que es la plataforma online tipo Netflix en la que te cuento muchísima magia. Así que no hay excusa. Y con eso, vamos a esto. Copperfield dice que lleva 30 años preparando la desaparición de la Luna. Yo me hice mi estudiete y entiendo que, bueno, 30 años vamos a entender 92, 93, 94, que me vi los especiales de esa época para hacerme también un poco la idea de Copperfield. En el del 93, la gran proeza es colgarse, hacer un escape de una camisa de fuerza con pinchos y llamas y estas cosas. Y el invitado especial es Wayne Gretzky, el jugador de hockey sobre hielo, para que nos hagamos una idea del mundo en el que estábamos, un mundo pre-internet, en el que este tipo pues, puede tener en esa época la idea, que parece que sí que es verdad que ya lleva dándole vueltas desde entonces, pensando en métodos y cosas, pero el mundo actual en el que se va a presentar es muy distinto. Voy a hablarte de algunos temas de los que me surgen en la cabeza y de los que discutimos Eden y yo en casa estos días a través de la noticia, pero eso no significa que no queden muchísimos en el tintero. La primera cosa, y esto siempre me resulta muy interesante, es cómo la desaparición de la Luna es un efecto puramente fantasioso y choca con un camino que habíamos vivido últimamente hacia una magia de carácter más realista. Cuando diga realista, yo nunca me referiré al realismo en oposición a la magia ficcional. De hecho, otra cosa que podríamos hablar un día es de esos términos de ficción y magia realista, y yo no me adscribo mucho a esa dicotomía ni al nombre realista. No estoy muy de acuerdo. Pero para otro día, porque eso es una cosa muy compleja. Cuando hable aquí de realista, lo que voy a tratar son temas mágicos que se sustancian a nivel sobre todo de presentación, efecto y fenómeno en eventos más de, no diría del día a día, pero sí más cercanos a la realidad cotidiana. Como yo quiero decir, por ejemplo, por poner un ejemplo de los máximos exponentes de esas dos variantes en la magia clásica, Robert Houdin, cuando hace el viaje de monedas, a lo que se refiere es a la velocidad a la que puede viajar una moneda en el aire tanto que no se ve. O cuando hace la flotación del niño, habla del éter y cómo se eleva, que son cosas mundanas. Sin embargo, en su oposición, Hofzinser, que sería la magia romántica, o no romántica porque también tenemos en otros terrenos, sino la magia más fantasiosa de la época, o de fantasía, que me gusta más la palabra, hablaba del hombre que quería tanto dos mujeres que se le dieron dos corazones, y la realidad por ese lado. A nivel social, es verdad que uno podría pensar que la magia oscila de una parte a la otra, como respuesta a Robert Houdin, que fue más hegemónico en su pensamiento en Europa. Tenemos a Maskelyne y Devan, que retoman ese universo de fantasía, o Botier de Colta. A través de Botier de Colta esto tendríamos, como si queremos hacer un poco ese lapso, podríamos pasar a Houdini, que vuelve a anclarse en la realidad, y esos ciclos que además yo creo que acompañan a las necesidades sociales, que eso es una cosa muy complicada. Ahora lo podemos ver también, ¿no? Las últimas proezas son físicas, es un David Blaine fantástico y desatado que se acerca mucho a, a Houdini, y Copperfield contraataca o juega su carta en otra partida distinta, no digo que se enfrenten, con esa baza de la fantasía. Vemos muchas veces en los retos de magos, cuando hay, en este caso yo no creo que haya ningún reto, pero bueno, en las evoluciones sociales de lo que presenta cada mago, cómo hacer, que muchas veces las competiciones se plantean en la misma línea y eso generalmente genera un fracaso para la parte más débil de las dos. En este caso funcionan fuerte las dos y van diferente. Y Copperfield, que siendo una mega estrella, sin dejar de serlo, también requiere a sus 67 años, me parece, una chispita de volver al éxito de cuando lo veíamos en Antena 3 por las mañanas y en el resto del mundo a cualquier hora del día, petándolo de manera gordísima. Una vez entendido eso, me gusta mucho
que se haga un acercamiento a la proeza desde el aspecto fantasioso en este mundo y me gusta también esa vuelta de la proeza. A partir de ahora tendremos que discutir muchas cosas, que sería muy bueno que discutiéramos antes de que se produzca el efecto, porque ya lo haremos con conocimiento y ahora podemos jugar a nuestra creatividad mágica, pensar cuál será el fenómeno, si va a ser un efecto narrativo o va a ser un efecto más del tipo expositivo. Cuando Copperfield atraviesa la Gran Muralla China es un efecto puramente expositivo, pero luego hace muchos juegos que son puramente narrativos. Es una pequeña obra de teatro con carácter mágico. En la luna nos da dos efectos totalmente distintos. Hacer desaparecer la luna, que es uno de los eh, grandes imposibles de la humanidad, ¿no? O que le entregue la luna a alguien en una obra teatral. Yo creo que es más probable que vaya por el otro lado, pero también me gusta pensar eso. También cuál va a ser el fenómeno. La luna va a desaparecer de golpe, va a desaparecer poco a poco, se va a apagar. ¿Cómo va a ocurrir? Esto lo va a ver todo el mundo. Parece que Copperfield, como te voy a decir ahora, está lanzando ahí unas cositas, pero también es una cosa bonita que discutamos previamente en el acercamiento a que eso va a ocurrir, cuáles serían nuestra forma de presentarlo, teniendo en cuenta que contáramos con ese método secreto con el que tiene Copperfield. De lo que te quería hablar ahora es también de un poco de esta parte de la magia, de la vuelta del gran mago que quiere plantear Copperfield, ¿no? Porque en el anuncio en Today, en Estados Unidos, que es una cosa que yo creo que a veces pasamos un poco más de largo, él hace esto con Save the Children, la ONG, diciendo un poco, argumentando que es lo que si él es capaz de hacer la luna, ¿qué podríamos hacer todos juntos de la mano si colaborásemos? Esto no lo quiero juzgar desde el punto de vista del capital o del oportunismo o de estas cosas, pero bueno, quiero que eso quede ahí. Pero lo que me interesa más es en la segunda parte de la entradita corta que hace Copperfield, que él dice que ya ha probado y que le han llegado testimonios de gente en Estados Unidos que ha visto cosas extrañas en el cielo. Y de hecho invita a aquel que vea que ocurra algo extraño en estos meses mientras hace las pruebas, le etiquete en Instagram, Facebook o en internetes en general. Y va alimentando esa cosa de que todo el mundo lo va a vivir. Y crea algo que parecía como Uri Geller, ¿no? Esta idea de que todo el mundo lo vive en casa y alimenta esa fiebre colectiva por el imposible, por pensar que eso es medio real, cuando luego, bueno, en cierta medida también él la invita a entender que es una proeza de truco, pero juega con esa doble baza. Y a mí lo que me interesa es no tanto Copperfield en sí, cómo lo haga, sino cómo reaccionaremos nosotros como sociedad a eso. ¿Por qué no nos habíamos puesto a nivel de magos como el experimento de entender cómo puede funcionar esto en un mundo que ha cambiado radicalmente? Si nos vamos a tomar a broma, si será un bluff a nivel de imposible que estéticamente no funcione, si la gente en un anclaje mucho más realista no aceptará esa fantasía de ficción porque prefiramos ya acercarnos a cosas más realistas, eh, a mí me interesa mucho saber cómo va a ser mágicamente, o sea, si realmente va a ser una cosa potente o no lo va a ser. Que yo creo que se va a quedar en un 50-50, pero bueno, ahí cada uno tendrá que ver lo suyo. Y sobre todo también para mí es esa parte que ya lo que te decía, ¿no? Cómo nosotros como espectadores entendemos la ficción de ese punto, si se requiere ya un acercamiento de magia más de cerca para que las ficciones funcionen mejor, si en ese nivel de proeza funcionan bien, cómo de dúctiles somos ahora a esa magnificencia de lo que la magia clásica representaba. Se me abren un montón de dudas. No me quiero enrollar hoy mucho más porque este solamente es una apertura de ideas para eso, para pensar que no solamente tenemos que decir leches que saca Copperfield esto, sino que también nos puede servir para empezar a darle ahí al coquillo y empezar a reflexionar sobre cuál es el árbol de ideas y de pensamientos que podemos tender y aprovechar estos meses de especular, jugar y ver cómo se comporta el mundo frente a esta posiblemente última intentona de la proeza del gran mago. Y con esto ya no te doy más la chapa, espero que hayas disfrutado este vídeo. No olvides darle a like, suscribirte, comentar y acompañarme en estas aventuras futuras.